Hace poco tiempo se cumplieron 20 años de la crisis del año 2001, que terminó con la presidencia de Fernando de la Rúa, convirtiéndose así en el segundo presidente no peronista que no pudo concluir su mandato en tiempo y forma desde el regreso a la democracia en Argentina. Durante esas 2 décadas, un relato impuesto lo tildó como el padre de la crisis, de la muerte, del ajuste y de la pobreza. Muchas generaciones de argentinos crecieron repitiendo esa leyenda creada por el peronismo. A decir verdad, de la Rúa no fue el mejor presidente, pero no deja de ser cierto también que en muchos de los problemas que tuvo que enfrentar desde su asunción en el año 1999 no fueron generados por su gestión, sino que fueron heredados de otros mandatos presidenciales, principalmente del menemismo. La historia de Fernando de la Rúa tiene mucho que ver con el presente del país, a pesar de que hayan transcurrido 2 décadas desde su salida del poder. En este informe te voy a contar algunos detalles del relato impuesto alrededor de Fernando de la Rúa, supuestas verdades que se repitieron hasta el hartazgo a pesar de haber sido falsos. El peronismo instaló el que se vayan todos, para que se vayan todos menos ellos, los peronistas. La sociedad y los medios de comunicación repitieron supuestamente verdades del gobierno de Fernando de la Rúa, de los cuales nunca le pertenecieron. En realidad, fueron responsabilidad exclusiva de la presidencia previsoria de Eduardo Duhalde y uno de los autores intelectuales de la caída de Fernando de la Rúa, junto a buena parte del Partido Radical. El primer dato que pinta de cuerpo entero la mentira y la manipulación sobre la historia del gobierno de la Alianza por parte del justicialismo se vincula con los índices de pobreza en Argentina. Para entender el efecto de la pobreza en Argentina hay que pensar viendo la pobreza histórica del Gran Buenos Aires, ya que los números de pobreza en el centro del país era lo que más se visibilizaba en los medios nacionales, sumado a que no existían métodos exactos para medir la pobreza en el resto del país. El CEDLAS de la Universidad de La Plata recalculó los datos oficiales de la pobreza desde 1992 con la vara actual y en el Gran Buenos Aires ya con Carlos Menem en el poder. La pobreza alcanzaba el 30% en 1992, mientras que en 1999 era cercana al 40%, momento en el que deja su presidencia Carlos Menem. Fernando de la Rúa recibe un 40% de pobres, y meses antes de que fuera derrocado y renunciara en diciembre del 2001, la pobreza alcanzaba el 46% de la población del Gran Buenos Aires. Luego, en octubre del 2002, ya bajo el mandato de Eduardo Duhalde, la pobreza siguió aumentando y llegó a un pico del 66%. Es decir, Carlos Menem había subido la pobreza un 10%, mientras que Fernando de la Rúa lo subió solamente un 6%, y finalmente Duhalde aumentó la pobreza un 20%. Por otro lado, una medición realizada por el INDEC a nivel nacional concluye que Menem le deja a de la Rúa un 32% de pobres. Luego, de la Rúa, antes de ser derrocado del gobierno, deja un 38% de pobreza en Argentina. Sin embargo, en octubre del 2002, con Duhalde frente a la presidencia, el INDEC informó que la pobreza trepaba en todo el país el 57,5%. En mayo del 2003, cuando Duhalde entregó el poder a Néstor Kirchner, la pobreza era del 62%. Otro dato importante es la desocupación. Alfonsín recibió un 4,6% de desocupados y terminó su mandato con un 7,6%, aumentando la cantidad de desempleados en un 3%. Menem recibió un 7,6% de desocupados y terminó el mandato con un 14,3%, aumentando la cantidad de desempleados en un 6,7%. Es decir, Menem duplicó el desempleo. Fernando de la Rúa recibió un 14,3% de desempleados y terminó el mandato con un 17,4%, aumentando la cantidad de desempleados en un 3,1%. El menemismo fue el que más aumentó el desempleo frente a los 2 gobiernos radicales, el que tuvo antes y el que vino después. Pero bueno, una marea de descerebrados en Twitter creen que el peronismo es la solución y el radicalismo parte del problema. Así de estúpido como lo escuchás. Si hablamos de economía, no podemos dejar de hablar de la inflación.
La inflación promedio durante la presidencia de Alfonsín fue de 198,1% anual. La inflación promedio durante la presidencia de Carlos Menem fue del 69,7% anual. La inflación promedio durante la presidencia de Fernando de la Rúa fue del menos 1,1% anual. Me pregunto, ¿habrá algún liberal menemista que me defienda esto? O sea, lo pregunto porque según ustedes, los menemistas creen que la solución es tener casi un 70% de inflación anual y el problema es tener una inflación del menos 1,1% anual. A su vez, es importante mencionar el tema de la deuda, ya que ha atravesado a todos los gobiernos opositores y peronistas. Hace falta hacer un repaso para entender los datos que generó la deuda en cada gobierno. Alfonsín recibe una deuda de 45.000 millones de dólares y deja una deuda de 63.000 millones de dólares. Menem recibe una deuda de 63.000 millones de dólares y deja una deuda de 146.219 millones de dólares. Fernando de la Rúa recibe una deuda de 146.219 millones de dólares y deja una deuda de 170.000 millones de dólares. Alfonsín le suma 18.000 millones de dólares a la deuda que recibe. De la Rúa le suma 23.781 millones de dólares a la deuda que recibe. Carlos Menem le suma 83.219 millones de dólares a la deuda que recibe. Por si no te ha quedado claro, te lo explico fácil. El menemismo ha sumado el doble de deuda de lo que sumó los gobiernos radicales unidos. Pero ahora bien, con Duhalde nadie agitó ni golpeó cacerolas como sí ocurrió en el gobierno de la Rúa, a pesar de que la pobreza había aumentado exponencialmente. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo por el que la sociedad tuviera tolerancia con algunos y con otros no? ¿Acaso había pobreza buena y pobreza mala? Pero no solo hubo aumento de la pobreza por parte de Duhalde en comparación a la presidencia de Fernando de la Rúa. También profundizaron algunas medidas las cuales resultaron sumamente perjudiciales para la sociedad. Por ejemplo, se endureció el corralito impuesto por de la Rúa. Hubo especificación asimétrica, se impuso un 40% de inflación sobre los salarios, las jubilaciones fueron congeladas, hubo un 10% de baja del PBI, entre otras cuestiones. Y a pesar de todas estas medidas, no hubo cortes, no hubo golpe, no hubo cacerolas, no hubo repudio social ni nada. Pero bueno, la sociedad argentina sigue sosteniendo que el problema fue Fernando de la Rúa y la Alianza. Un poco raro, ¿no? Un dato interesante para entender el gobierno de la Alianza son los datos del gasto público, porque esto es algo que el peronismo nunca cuenta en su leyenda de justicia social. El gasto público en Argentina, cuando asumió Fernando de la Rúa, era de un 25,47% en relación al PBI. En el 2000 fue del 25,25% en relación al PBI, bajando el gasto público en un 0,22%. En su último año de gobierno, en el 2001, el gasto público alcanzó el 26,46% del PBI, subiéndolo un 1,18% en relación al año anterior. Cabe recordar que cuando comenzó el gobierno de Menem, el gasto público era de 46.351 millones de dólares y terminó su gobierno con un gasto público de 80.770 millones de dólares, aumentando en su gobierno el gasto público un 37,4%. Fernando de la Rúa comenzó su gobierno con un gasto público de 80.770 millones de dólares y se fue del gobierno con un gasto público de 79.461 millones de dólares, bajando el gasto público un 1,6%. A ver, no entiendo muy bien. ¿Cómo puede ser que en relación al monto de dinero diga que de la Rúa bajó el gasto público, pero el porcentaje en PBI diga que subió? Bueno, esto tiene una explicación y es algo muy sencillo. Les demuestro con un ejemplo claro cómo la mejor manera de saber si el gasto público subió o bajó, y este es con el monto en dólares y no con el porcentaje en relación al PBI, y te explico por qué. Vamos a suponer que en un año X Argentina recauda 100 pesos y al año siguiente recauda 50 pesos. También que cada contrato de la planta pública del Estado tiene un valor de 1 peso. Ahora bien,
En el año X se emitieron contratos por un monto que representa el 50% del PBI, y al año siguiente también el monto de contratos se representa en un 50% en relación al PBI. En el año X, tomando los porcentajes, se llega a la conclusión que se emitieron 50 contratos, pero el año siguiente se emitieron 25 contratos. Es decir que, por más que el porcentaje en relación al PBI diga que la cantidad de contratos se mantuvo igual y no se movió, los montos de dinero destinados a emitir los contratos dicen que la cantidad bajó. Y es así como se explica que Fernando de la Rúa bajó el gasto público y con el maravilloso menemismo se duplicó el gasto público, le guste a quien le guste. ¿Vieron que el kirchnerismo y el peronismo son una máquina de matar, asesinar, hambrear y destruir absolutamente todo lo que toca y se le pone enfrente? Bueno, sin más palabras, te presento en este informe uno de los mitos que ha creado el peronismo con respecto al gobierno de la Rúa. Otro argumento que se usó para describir al gobierno de Fernando de la Rúa fue adjudicarle todos los muertos que hubo en el país durante las jornadas de protesta, saqueo y violencia a finales del 2001. Esta es otra gran mentira. Según la información de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, la mayoría de los muertos que hubo en la República Argentina en aquel tiempo se ubicaron en provincias gobernadas por el peronismo, algo que no puede adjudicársele de ninguna manera al expresidente de la Rúa. Incluso hasta el propio periodismo reprodujo a lo largo de las últimas décadas aquel relato que señalaba que Fernando de la Rúa, como exmandatario, era un represor, decidiendo terminar con la vida de los ciudadanos que protestaron en su contra, en base a la información aportada por el Correpi, a partir de la cual se elaboró el siguiente cuadro expositivo. Según el cuadro, 31 de 37 muertes ocurrieron en territorios gobernados políticamente por el peronismo, cuyas fuerzas policiales le respondían con totalidad a los gobernadores del Partido Justicialista, mientras en territorio radical los muertos fueron 6. En Buenos Aires murieron 11 personas, gobierno peronista de Carlos Rucaops. En Santa Fe murieron 9 personas, gobierno peronista de Carlos Reutemann. En Cava murieron 7 personas, gobierno peronista de Aníbal Ibarra. En Córdoba murieron 3 personas, gobierno peronista de José de la Sota. En Tucumán murió 1 persona, gobierno peronista de Julio Miranda. En Entre Ríos murieron 3 personas, gobierno radical de Sergio Montiel. En Corrientes murieron 2 personas, gobierno radical de Ricardo Colombi. En Río Negro murió 1 persona, gobierno radical de Pablo Verani. Yo tengo algunos sentimientos encontrados con todo este tema y con todo este relato que se armó, porque el periodismo no habló objetivamente sobre los muertos y dijo la verdad, porque incluso los datos son transparentes y los pueden encontrar en la web como cualquier persona y no te toma más de 1 minuto hacerlo. ¿Y por qué la sociedad aceptó creer esta mentira a pesar de que los datos están colgados como información pública? En el año 2014, la Corte Suprema Argentina, el máximo tribunal, ha cerrado definitivamente cualquier posibilidad de juzgar al expresidente Fernando de la Rúa por las 5 muertes que se produjeron en 2001 en los disturbios alrededor de Casa Rosada, durante la crisis del Corralito, quedando así definitivamente liberados de un proceso que los ha perseguido durante 13 años. En paralelo a esa denuncia, el presidente de la Rúa enfrentó otra investigación por los supuestos sobornos pagados a senadores peronistas para destrabar la reforma laboral del año 2000. La sentencia se conoció en 2013. El Tribunal Oral Federal número 3 absolvió a de la Rúa al considerar que las coimas no existieron y que el arrepentido que confesó haber pagado los sobornos, Mario Pontaguarto, era un embaucador, un estafador, sumado a que nadie se presentó para apelar la causa. En el fallo se consideró un modo oscuro que la denuncia de Poncuarto llegara a tribunales en diciembre del 2003, después de que el arrepentido se entrevistó con el entonces jefe de gabinete Alberto Fernández en la Casa de Gobierno. Fue a raíz de una gestión del ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra y del entonces legislador radical Daniel Bravo.
A estos últimos, los jueces los denunciaron ante la Cámara Federal por el delito de falso testimonio, ya que a lo largo del juicio no apareció ningún testigo concreto y directo que haya visto el dinero de los sobornos. Al finalizar la causa, apuntaron directamente a Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner. El ex senador peronista Augusto José María Alacino sostuvo que la empresa dueña de la desaparecida revista TXT, que publicó por primera vez la confesión de Poncuarto y expuso las supuestas coimas a senadores peronistas, pertenecía en un 90% a una firma offshore uruguaya y estaba vinculada directamente con Alberto Fernández. Hay dos datos que llaman la atención en esta causa. Primero, quien era responsable de haber repartido las coimas era justamente Carlos Chacho Álvarez, vicepresidente peronista y quien estuvo al frente de la Cámara del Senado. Segundo, todos los senadores que habrían recibido las supuestas coimas eran todos peronistas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ningún peronista haya ido preso por eso? Ya que fueron ellos los que repartieron y recibieron todas las coimas. Incluso, hasta en cualquier escenario posible en cuanto al tema de las coimas, el peronismo sigue siendo culpable, porque su vice peronista fue quien repartió las coimas, porque estuvo al frente del Senado. ¿Y quiénes recibieron esas coimas? Exactamente, los senadores peronistas. Es decir, que si el propio peronismo inventó esta causa, ¿cómo ellos no dijeron los propios senadores peronistas que han cobrado ese dinero de coima? ¿Acaso la cobraron y no quisieron ir preso? Queda más que claro que esta causa ha sido inventada y también queda claro que los ideólogos del golpe y del derrocamiento desde la Rúa fue el peronismo. Durante todo el gobierno menemista, los educadores instalaron una carpa blanca frente al Congreso Nacional reclamando una ley de financiamiento docente y paritarias nacionales. La medida duró 1003 días, desde el 2 de abril de 1997 al 30 de diciembre de 1999. Unos días después de la asunción de Fernando de la Rúa en diciembre de 1999, Cetera desarmó la carpa blanca debido a que Fernando de la Rúa aprobó en el Congreso la Ley de Financiamiento Educativo. Es decir, Fernando de la Rúa elevó la inversión dentro del presupuesto para la educación, llevando ese mugroso 3% que le otorgaba el menemismo a un 6% de inversión en relación al PBI. Bueno, acá se termina el relato del peronismo, la educación pública y todas esas estupideces, porque nunca, como antes en la historia, los docentes y todos los trabajadores en el área de educación se han cagado tanto de hambre como el gobierno de Menem, peronista. Ahora también hay otro relato que hay que desmentir y es sobre el feminismo. Ustedes se van a sorprender con este dato porque generalmente nadie lo repite o nadie lo da a conocer. No entiendo por qué. La ley de cupo femenino jamás fue de origen peronista, ya que no hay nada más misógino y machista que el peronismo. La ley tuvo origen en la Cámara del Senado y lo presentó la senadora de la UCR, Margarita de Torres, de la provincia de Mendoza, en noviembre de 1989. Es decir, la ley fue creada por una radical y no por el peronismo. Cabe recordar que en esa época existían solo 3 senadoras, una radical y 2 peronistas, Margarita de Torres, radical, Oligela del Valle Rivas, del peronismo, por Tucumán, y Gurdulich, peronista, por la provincia de Santa Fe. Luego de haberse aprobado en el Senado, pasó a diputados. Aunque se había intentado llevar el tema al recinto, la sesión había fracasado por falta de quórum, es decir, el peronismo no quiso tratar la ley. Lo curioso de esta historia es que era una ley que no tenía chances de salir, ya que fue presentada por una radical en el Congreso donde el peronismo tenía la mayoría de ambas cámaras, pero se terminó aprobando y aplicando en 1993, dándole a las mujeres una representación del 30% en las listas. Te cuento 2 datos que son muy curiosos con respecto al cupo femenino. El primero de ellos es que ninguna de las senadoras peronistas que han apoyado la ley del cupo femenino han logrado renovar su banca en las siguientes elecciones. Es decir, la gente no las votó. Y el segundo dato es que tuvieron que construir un baño de mujeres porque no había. Así de inclusivo es el peronismo y lo fue siempre. Años más tarde, con el apoyo de mujeres de todos los partidos políticos, el presidente Fernando de la Rúa firmó el 28 de diciembre del año 2000
el decreto reglamentario de la ley 24.012 de cupo femenino, que asegura un 50% de candidatas para la elección de senadores. La ley asegura que cuando se elijan 2 cargos, una de las candidaturas en primero o en segundo lugar deben ser ocupadas por una mujer. Es decir, al menos 24 bancas fueron ocupadas por mujeres a través de esta ley. Otro relato también impuesto por el menemismo, el peronismo y toda esta manera de tarados es de que Cavallo fue un gran amigo de Menem y que muchas de las cuestiones económicas que resultaron bien en el gobierno de Menem fue producto del mismo Menem, lo cual es mentira y te demuestro con esto. Sin duda alguna, lo único que puede rescatarse como algo positivo durante el menemismo es el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Luego del pico inflacionario de 1990, con la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía, se pone en marcha a partir de abril del año 1991 el plan de convertibilidad que logra una firme estabilidad monetaria, y este fue un logro de Cavallo, no de Menem. Tiempo después, Cavallo fue echado por Menem del gobierno en 1996. Pero, ¿qué es lo que hizo Cavallo para que lo corrieran de esa forma? Bueno, esto tiene una explicación. En 1995, Menem logró su reelección a partir de la reforma de la Constitución del año anterior, en 1994, que se consiguió gracias al denominado Pacto de Olivos, que firmó con su antecesor, Raúl Alfonsín. Al año de haber logrado su reelección, Menem le pide la renuncia a Cavallo en medio de un escándalo por denuncias de su ministro acerca de las mafias enquistadas en el poder. Cavallo fue el único funcionario del menemismo que denunció a Yabran por mafioso. Antes de la denuncia de Cavallo, ni siquiera se conocía la foto del mafioso empresario Yabran. Luego de este hecho, en que Cavallo denunció a Yabran como un mafioso, Menem, en menos de 24 horas, de haber dicho ante la televisión pública que no conocía a Yabran, viajó en un avión privado prestado por Yabran. Luego de que Cavallo fuera echado por Menem, comienza la decadencia económica y política del peronista. La decadencia del menemismo fue a tal punto que el peronismo había organizado un acto para despedir a Menem luego de 10 años de mandato, pero fue suspendido a último momento por falta de gente. En 1999 se presentaron 3 candidatos a presidente. Domingo Cavallo fue candidato por su partido Acción por la República, Eduardo Duhalde por el peronismo y Fernando de la Rúa por la Alianza. Los resultados de esas elecciones dieron ganador a Fernando de la Rúa con el 48,37% de los votos. En segundo lugar estuvo Duhalde con el 38,27%. Y en tercer lugar estuvo Cavallo con el 10,22% de los votos. Fernando de la Rúa, al asumir como presidente, nombra ministro de Economía a Domingo Cavallo, sin importarle que el economista haya sido su candidato en contra de su lista. Fue tan honesto Fernando de la Rúa que hasta el final de su mandato defendió y sostuvo a Cavallo como ministro, a pesar de que eso le trajo problemas políticos para su gobierno, ya que el radicalismo y el peronismo le habían pedido reiteradas veces la renuncia de Cavallo. Uno de los que le había pedido en diversas oportunidades la renuncia de Cavallo fue el propio Alfonsín, pero de la Rúa no dudó en sostener a Domingo Cavallo y reivindicarlo como uno de los mejores economistas de la Argentina. Si los menemistas, que tanto les gustan los índices y datos económicos, que son beneficiosos para la sociedad, deberían tener un acto de honestidad y dejar de apoyar a Menem, volverse antiperonista y apoyar y reivindicar a Fernando de la Rúa, ya que tuvo mejores índices económicos, incluso aún con toda la crisis que ha sucedido, incluso aún con tener el club del helicóptero dando vuelta durante el principio de su gobierno, y son los mismos que han derrocado cada gobierno opositor al peronismo. Yo creo que de eso, de liberal no tiene una mierda. Porque aparte de la Rúa, fue el único que defendió a capa y espada al mejor economista que nos dio la Argentina, que es Domingo Cavallo. Aún con todas las diferencias que puedo llegar a tener con Cavallo, yo creo que fue el que mejor entendió la economía en Argentina en los últimos tiempos. Y a diferencia de Menem, que lo corrió a patadas en el culo, Fernando de la Rúa se puso enfrente de todo su partido, de todas las personas que integraron la alianza y sobre todo enfrente del peronismo para defender a Cavallo. Lo único que queda claro y una de las pocas reflexiones que se puede sacar respecto a todo esto y que engloba muy bien todo este informe es que el peronismo cada vez que ha podido golpear un gobierno lo ha hecho.
y ha apostado siempre a voltear a todos los movimientos políticos, a todas las coaliciones y a todos los presidentes que no hayan sido de su partido, para ellos poder tomar el poder. Y mientras le sigamos dando oportunidad al peronismo, convertido en liberal, en derecha, republicano y toda esa mierda que no son, el peronismo se vuelve a renovar. Porque el peronismo se debería hacer cargo de toda la mierda que hizo. Y quedarse como peronista, no como liberales, ni como menemistas, ni nada de eso. Son todos peronistas, que se hagan cargo de su propia historia. Y de ser los culpables de la decadencia y del fracaso argentino. Cabe recordar también que en el gobierno de De la Rúa, los peronistas instalaron que se vayan todos. Pero al final, instalaron el que se vayan todos, menos los peronistas. En algún momento se va a acabar la demagogia en Argentina, en algún momento la sociedad va a empezar a abrir los ojos y dejar de consumir relatos. Y cuando llegue ese momento, cuando se acaben todos los relatos peronistas, porque la sociedad no va a quererlos nunca más, va a ser el momento que a Fernando de la Rúa lo van a reivindicar como uno de los mejores presidentes de la vuelta a la democracia. Un presidente que quiso y no pudo, porque no lo dejaron. Y la única razón de por qué Fernando de la Rúa se fue de este mundo sin ser reivindicado, bueno, hay una sola razón que explica eso: el peronismo. Porque en aquel momento los ganadores sacaron pecho y dijeron, bueno, ya que ganamos la elección en medio término, dennos el poder. Claro, usted habla de Duhalde, que ganó en la provincia de Buenos Aires. Claro, ahí empezó Duhalde a pedir mi renuncia. Cafiero en el Congreso a decir que las reglas al gobierno, reglas muy duras sobre todas las cosas. La CGT, que venía actuando con prudencia, se sumó a Moyano también a pedir la renuncia. Entonces se creó un efecto no esperado, porque en vez de decir ahora cuidemos al gobierno para que se asegure el orden institucional, salieron a fajar, a pegar al gobierno a ver si caía. Pero acá nos faltó madurez y creo que aquello del 2001 dejó una gran lección. ¿Cuál es? Triste lección. Y que el Papa después, cuando dice hay que cuidarla a Cristina, diciendo claro, no la vayan a voltear. Ahora no sé si lo dice, pero lo insinúa, hay que cuidarlo a Macri. Hay que cuidar el orden institucional. En aquellos días la Iglesia no lo decía así. Bueno, si todos ayudamos a cuidar el orden institucional, no importa tanto la elección de medio término, que es una transición natural que está en la Constitución para renovación legislativa, no para poner o sacar al presidente. ¿No se sintió aliviado? Es una sensación curiosa, es la sensación de haber hecho todo lo posible, de haber luchado hasta el final, de haber cumplido con mi deber, de haberlo hecho honradamente y que también cumplí con mi deber al renunciar. No advertí la dimensión del golpe que analizándolo después con tranquilidad uno ve las mezquindades, las maniobras, los cálculos que se habían producido. Entonces en ese momento pensé, bueno, esta situación se da así, se ha producido un vacío. Es conveniente para el país que el presidente renuncie, que facilite las cosas, y así lo hago. Y esa sensación tenía. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, acudió el martes al velatorio del exmandatario Fernando de la Rúa. Quiero saludar a la familia de la Rúa en este día tan doloroso para ellos. Ha muerto el expresidente Fernando de la Rúa, un dirigente bien intencionado, una buena persona. Muy dedicado, muy capaz. ¿Qué querés que te diga? Creo que el pueblo todo lo sabe. Fue víctima de una conspiración asquerosa de la política argentina. Por eso yo me fui del país. Esperaba el reconocimiento explícito del justicialismo, como no se produce. Y siendo ya clara la tendencia, vengo a saludarlo
junto al vicepresidente electo, como presidente electo de los argentinos. A todos los argentinos y a todos los países del mundo, la importancia que tiene para nuestro país la realización de esta elección, que significa prepararnos para entrar en el cuarto periodo constitucional consecutivo, que muestra la consolidación de la vigencia de nuestra Constitución y de nuestra democracia. Construir una Argentina mejor, una Argentina sin divisiones y enfrentamientos estériles, una Argentina donde los gobernantes actúen por el interés general y por el bien del conjunto. Quiero poner en marcha una nueva política en el país, la que deja atrás los enfrentamientos y las divisiones estériles, la que convoca a todos a trabajar por el bien general, dejando de lado mezquindades o egoísmos. Y desde ya saludo a nuestros adversarios. Venimos a recuperar la dignidad de los argentinos, el sentido de un Estado independiente, de un Estado para la gente. Con ese espíritu yo saludo a todos los argentinos y les digo gracias, muchas gracias por la confianza extraordinaria que nos han brindado con este resultado contundente de la elección. Vamos a honrar esa confianza, vamos a trabajar junto al pueblo, interpretando sus anhelos y sus necesidades. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Si querés contratar al mejor diseñador de la web para tus portadas y diseños varios, puedes contactarte con Napa en su cuenta de Instagram, los mejores precios y diseños. Visita mi página web, welcomeperonia.com, para colaborar con el canal y mantenerte informado. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales para seguir haciendo más y mejor contenido.